Resulta interesante observar que el evangelizar, el hacer discípulos, el estar en algún ministerio, ya sea el de música, escuela dominical u otro ministerio, no significa que se tenga comunión con Dios si no se tiene una vida de oración constante y permanente. Y eso a través de los años creo que uno lo va comprendiendo. Uno lo va viendo, uno lo va, incluso hasta lo va viviendo. Significa que nosotros vemos y animamos a la iglesia, a los hermanos, a los jóvenes, a que se involucren en un ministerio, en otro ministerio, ya en música, ya en escuela dominical, que no está mal, que no está mal. Que respondan al llamado de Dios de repente a las misiones, que no está mal tampoco. Pero que los hermanos se involucren en algún ministerio, estén participando en algún ministerio, realmente no significa que tengamos comunión con Dios por hacer eso. El tiempo de oración es importantísimo. El tiempo que nosotros invertimos orando, eso va a evidenciar realmente que hay una comunión con Dios. Eso es importantísimo. Si pudiéramos hacer un sondeo de cuántos hermanos que están ministrando tienen vida de oración, creo que nos llevaríamos una gran sorpresa, ya que es altamente posible que la gran mayoría no lo tendría, ¿no? Si preguntáramos de repente, no sé cuántos hermanos hay en tu iglesia ministrando, pasáramos una hojita haciendo algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas orando cada día? Las respuestas que nos dieran nos llamarían mucho la atención. Y es mucho también de responsabilidad pastoral. O sea, es nuestra función, es nuestra responsabilidad motivar a la iglesia, enseñar a la iglesia, empujar a la iglesia a que tengan tiempo de oración, a que pasen tiempo orando, a que tengan comunión con Dios por medio de la oración. Vamos a encontrar, decíamos, un problema o una necesidad. ¿Cuál? La de enseñar y estimular a orar a los involucrados en algún ministerio y evidentemente a la iglesia. Y cuando nosotros ponemos atención en tiempo de oración, por ejemplo, vamos descubriendo a veces que hay hermanos en las iglesias que no saben orar. Y eso le pasó hasta a los discípulos del Señor, ¿no es cierto? Se acercaron a Jesús y escuchándolo a él después le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque eso resulta así, muchas veces no sabemos orar. Y es de nuevo responsabilidad de los líderes, del pastor o pastores, enseñar a su congregación a orar bíblicamente, a orar específicamente, como es yo he visto de una manera muy clara, ¿no?, que aquí en este tiempo de oración se ora por motivos totalmente específicos. No nos vamos, digamos, con rodeos, sino vamos con personas específicas, en lugares específicos y con necesidades específicas. Entonces decíamos que el enseñar y estimular a orar a los hermanos, a los que están involucrados en el ministerio también, es muy importante. Razones por las que debemos orar. Ahí tienen ustedes los textos. 1. Para experimentar una viva relación con Dios. En Santiago 4:8, que lo tienen ahí en sus hojitas, la palabra de Dios dice, no, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a quedarnos un momento ahí. Ahí está. Dios nos está diciendo sencillamente una cosa muy comprensible, ¿no? Acércate a mí. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. ¿En qué resulta el acercarse uno a Dios y Dios que se acerque a uno? En una relación, en una comunión. Como decíamos anteriormente, podemos estar metidos haciendo un montón de cosas, trabajando duro, arduamente, pero si no tenemos tiempo de oración, no podemos decir que tenemos una comunión con Dios, a pesar de que Dios nos está invitando a nosotros. Nos está diciendo aquí, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El pasar tiempo con Dios es el mejor tiempo que el creyente puede tener en el día. De veras.
Uno puede pasársela evangelizando, uno puede pasársela discipulando, uno puede pasar tiempo haciendo muchas cosas, preparando material, incluso preparando el sermón del domingo. Pero el mejor tiempo que uno pasa en el día es el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Dios. Nos estamos acercando a Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios se está acercando a nosotros. Y ahí experimentamos esa relación con Él. Por eso de nuevo, ¿no? Santiago nos explica así, o nos llama a esto, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando el creyente experimenta esta verdad, hermano, el evangelizar, el discipular, el preparar sermón, el ministrar en la alabanza, va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos en primer lugar puesto a Dios en nuestras vidas. Hemos pasado un tiempo en comunión con Él. Número 2. Otra razón por la que debemos orar. Porque en una relación con Él nos ayuda a vencer tentaciones. Asistir a la iglesia está bien. Cantar alabanzas en la iglesia está bien. Perfecto. De repente repartir folletos. ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Trabajar en la escuela dominical enseñando a niños, jóvenes, adultos, adolescentes, etc. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué es aquello que nos va a dar a nosotros la fortaleza para poder vencer tentaciones? Y de verdad es bastante penoso saber y conocer de repente que en la iglesia, ya sea de uno o de otro pastor o en otro lugar, cuando escuchamos, ¿no?, hermanos, hermanas que están cayendo en tentación, cualquiera que ésta sea, que están cayendo en tentación. La pregunta, ¿por qué estarán cayendo en tentación? Vez tras vez tras vez. Yo creo que la respuesta se encuentra aquí, ¿no? Porque no están velando y no están orando. Porque ahí dice clarito, ¿no? Velad y orad. ¿Cuál es el para qué? Para que no entréis en tentación, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, hermanos, tenemos que insistir en este aspecto en nuestras congregaciones, a los hermanos, a los jóvenes, a que aprendan a tener una vida de oración, a que aprendan a desarrollar una vida de oración en sus casas, ¿no? A pasar un tiempo a solas con Dios. Así van a poder ellos vencer tentaciones. No hay otra forma. De nuevo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente Dios nos ha provisto, aunque aquí específicamente no está hablando de su Espíritu Santo, pero el Espíritu que Dios nos ha dado ya es un Espíritu renacido por el poder de la sangre de Cristo. Y tenemos esa batalla. Queremos orar, pero también dice que la carne está batallando con nosotros. Y a veces hacemos más caso a la carne que al Espíritu. Satisfacemos más los deseos de la carne que los del Espíritu. Por eso ahí es que los jóvenes o los hermanos en general están siempre cayendo vez tras vez en tentaciones, ¿no? Por eso de nuevo es importante que el creyente aprenda a tener comunión con Dios por medio de la oración. Punto 3. ¿Para qué necesitamos orar? Para crecer ¿en qué dice? Sabiduría, para crecer en sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Entonces, hay diferentes formas en las cuales Dios da sabiduría. Por ejemplo, si a Salomón, ¿qué función iba a ejercer Salomón? ¿La de qué? La de rey, ¿no es cierto? Entonces, Dios le da a él sabiduría de rey para gobernar, porque él se acerca a Dios y le dice, Señor, tu pueblo es grande, ¿no? Yo ¿cómo voy a gobernar un pueblo tan grande? Necesito sabiduría, ¿no es cierto?
Los padres, cuando piden sabiduría, obviamente Dios les va a responder dándoles sabiduría de padres, ¿no es cierto? Si somos esposos, Dios dame sabiduría para poder tratar a mi esposa. Y la esposa, Dios dame sabiduría para poder tratar a mi esposo. Y así, hay diferentes formas en las que Dios da de su sabiduría, ¿no? Entonces, pero aquí de nuevo, ¿cómo es que el creyente va a recibir sabiduría de Dios? Pidiéndole. Nosotros tenemos aquí, no sé si es en toda Latinoamérica, pero en Perú tenemos ese dicho, ¿no? El que no llora no mama, pues hermano, así de sencillo. Entonces, ¿cómo es que Dios va a responder a nuestras oraciones si no estamos orando? ¿No? ¿Cómo es que Dios nos va a dar a nosotros sabiduría si no se la pedimos? Pero ahí está. Hay una cosa que quiero agregar a esta parte. Alguien dijo, ¿no? Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Si está dentro de su... Así es sencillo. De veras, Dios nos va a dar todo lo que le pidamos, pero si está dentro de su voluntad. Y la pregunta cae por sí sola. ¿Pedirle sabiduría a Dios está dentro de su voluntad o no? Obvio. Entonces, si yo voy, ¿no? y entiendo que no tengo mucha sabiduría para tal o cual cosa, y yo voy a Dios y le pido, Dios mío, dame sabiduría, entonces, sí o sí, nos lo va a dar. Sí o sí nos lo va a dar. Pero ahí está. El requisito para que tú y yo alcancemos, y los hermanos y la congregación y la iglesia en general adquiera o reciba sabiduría, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos mezquinamente. No va a dar mezquinamente tampoco Dios. Y no dice, abundantemente va a dar Dios de sabiduría a aquel que se lo pida. Aquel que se lo pida. Y además dice que lo va a dar sin reproche. Y se le va a dar. A veces, un poquito para ir ya casi terminando. Nosotros que somos padres, aquí hay algunos que son padres de familia, a veces recibimos o vemos que nuestros hijos nos piden, ¿no? Papá, ¿me das para comprar? ¿Me das para comprar? Y a veces como que uno humanamente dice, no, pues viene a pedir nomás, ¿no? Y hay un poquito de ahí, ¿no? Vamos dando de repente, reprochando, ¿no? Así un poco, no con un corazón contento, así de a poquitos. Pero Dios no es así con nosotros. Por el contrario, Él como Padre nuestro que es, porque es nuestro Padre, cuando vamos a pedirle a Él sabiduría, hermano mío, yo te pregunto, si tu hijo viene y te pide, papá, inscríbeme en un curso de matemática, ¿ah? ¿Cómo reaccionarías? ¿Lo vas a inscribir si puedes o no? Creo que sí, ¿no es cierto? Dice, papá, ¿sabes qué? Inscribe en un curso de, qué sé yo, un curso de lenguaje. Pero si viene tu niño y dice, papá, por favor, cómprame un PlayStation. Empieza la discusión, ¿no es cierto? Porque, ¿de qué le va a servir un PlayStation? Pero si viene tu hijo, papá, inscribe en este curso de matemática, ciencia, electrónica, papá, inscribe. Uno mueve todo lo que puede mover para poder instruir a sus hijos. Piensa tú, cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Padre, dame tu sabiduría, ¿cómo no nos va a dar? Y cuando nos da, ¿cómo nos va a dar con reproche? De ninguna manera. Y es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Él nos va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Lo va a hacer. Avanzamos. 4. ¿Para qué más tenemos que orar? Para ser fortalecidos anímicamente. Para ser fortalecidos anímicamente. Hermanos, el ser humano que ha venido a Cristo, por el hecho de que ha venido a Cristo, no está exento de tener bajones anímicos, ¿no? De pasar tristeza, de pasar penas. ¿No es así? O sea, que seamos creyentes no nos libra de pasar por penas, ¿no es cierto? De depresiones incluso, de tristezas profundas y prolongadas. Entonces, ¿qué hacer? Muchos, ¿qué hacen? Para salir de sus penas, no actúan adecuadamente.
Muchas veces cuando los creyentes pasamos por penas, ¿no? Muy bien, buscamos distractivos para alegrar nuestro corazón. ¿A dónde van? Se van al cine a veces, se van a un parque a veces, se van a jugar su pichanguita a veces, ¿no? Eso que de repente los va a distraer, pero la pena va a estar. ¿Cómo es que el creyente puede salir y fortalecerse real y verdaderamente en momentos de penas? Ahí está. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué va a hacer? Haga oración. Ahí está. Ahí me quedo. ¿Está entre vosotros afligido o alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer? Haga oración. Haga oración. ¿Por qué se aflige? ¿Por qué se pone triste el alma del creyente? El espíritu del creyente. Porque su mente, su corazón se ha concentrado en las cosas de este mundo. De veras. Pero cuando vamos en oración a Dios con todas nuestras cargas, con todas nuestras penas, Dios sabe cómo consolarnos y nos dice, ¿sabes qué? Bástate mi gracia, hijo mío. Y Él sabe cómo fortalecernos. Pero ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Él. ¿Sí? Y en Él vamos a ser fortalecidos. Siempre que las Escrituras animan al creyente para que se fortalezca o llevan al creyente a fortalecerse, ¿a dónde lo llevan? A Cristo. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él tenemos que aprender a fortalecernos. Y en Él tenemos que enseñar a la iglesia a que se fortalezca en el Señor. Pero de nuevo, ¿no? Para que eso suceda, el creyente tiene que pasar tiempo orando, tiene que pasar tiempo en oración con el Señor, acercándose a Él, y Él se va a acercar a sus hijos. Finalmente, encontramos una razón más por la que orar. Porque otros también, perdone que le falta una tilde ahí al también, porque otros también necesitan de nuestras oraciones, ¿no? Otros también necesitan nuestras oraciones. Y permítame, hermano, nosotros hemos orado por algunos lugares aquí. Vamos a decir acá, Argelia, ¿sí? Concentren ustedes acá su visión en Argelia. Yo te pregunto, ¿quiénes son los únicos que pueden orar por Argelia? ¿Quiénes? ¿Los musulmanes pueden orar por Argelia? ¿Quiénes son los únicos que pueden orar por Argelia? Nada más que los cristianos, hermano. Ni los musulmanes, ni los budistas. Nadie puede orar por ellos. Solamente nosotros podemos orar por Argelia, por Mali, por Níger, Nigeria, Chad, Sudán, etc. Por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras iglesias. Solamente nosotros. Solamente a nosotros nos va a escuchar Dios. Por eso dice ahí su palabra. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos orado por nuestros hermanos que están predicando el Evangelio. De nuevo la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que pueden orar por nuestros hermanos allá? Nosotros. Y ahí está la importancia, ¿no es cierto?, de la oración. Que nuestra oración... Yo quiero aclarar algo. De repente alguno de ustedes va a estar en contra de lo que voy a decir. Pero tengo la confianza porque la Biblia enseña así también. Hemos escuchado muchas veces decir esto, ¿no? Hay poder en la oración. Hermano, hasta donde yo he estudiado las Escrituras, en la oración no hay poder. Hay poder en Dios. Hay poder en Dios, a quien oramos. Queda registrado ahí. Hay poder en Dios. La oración es un medio por el cual nos acercamos a Dios. Entonces, cuando vamos a orar, tengamos esto en cuenta. Dios, que es poderoso, puede responder nuestras oraciones si están dentro de su voluntad. Termino con esto. ¿Acaso todo lo que nosotros hemos orado no está dentro de su voluntad? Está dentro de su voluntad. Y ahí mismo dice, hemos orado, hemos intercedido unos por otros, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos suplicado, hemos orado. Y eso es bueno, hermanos. Y por eso a mí me alegra estar aquí en este momento breve, ¿no?, con ustedes, compartiendo un tiempo de oración. Que Dios siga usando nuestras vidas, que Dios nos siga empujando a nosotros
a los que somos pastores aquí a enseñar a la iglesia a orar, pero a orar de manera puntual, específica. Eso es muy importante. Vamos a terminar este tiempo orando también. Señor, gracias te damos. Tú eres un Dios bueno, en ti hay poder, tú eres el Dios todopoderoso. Señor, ¿cuánto anhelas tú que tus hijos pasen tiempo contigo? Muchísimo. Es tu anhelo, tú quieres que nosotros pasemos tiempo contigo, hablando contigo, abriendo nuestro corazón delante de ti, poniendo nuestras necesidades delante de ti, también acercándonos con gratitud a ti, acercándonos alegres también. Cuando estamos tristes también tenemos que acercarnos a ti, porque solamente en ti vamos a poder encontrar el consuelo y la fortaleza que necesitamos para caminar en este mundo perdido. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por cada hermano, hermana que está aquí en este lugar. Gracias, Señor, a ti te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.